Hoy tenemos el gusto de presentar a una persona muy especial, la profesora María Andrea Domínguez Sánchez, fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento se desempeña como profesora vinculada al Departamento de Movimiento Corporal Humano. Ella tiene un posgrado, es especialista en gestión y rehabilitación de la Universidad de La Sabana, es magíster en neurociencias. María Andrea se ha desempeñado en cargos de docencia e investigación en diferentes universidades. Fue coordinadora de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán, profesora de pregrado y de posgrado de otras universidades como la Escuela Colombiana de Rehabilitación, la Universidad del Rosario y la Universidad de La Sabana. Su campo investigativo se enfoca en los mecanismos celulares y moleculares, en la neuroplasticidad mediada por el ejercicio físico, en estudios experimentales y clínicos, y tiene una amplia experiencia en todo el trabajo, en todo este campo de la neurorehabilitación. Apoya en este momento la práctica de pediatría. Para nosotros es todo un honor que hayas aceptado esta invitación. Nuestra charla se llama ¿Por qué mi cerebro necesita ejercicio? Efecto del ejercicio físico en la función cerebral. Antes de comenzar, quiero dar algunas recomendaciones para que tengamos éxitos en esta sesión y tengamos mejor conectividad y transmisión. Por favor, para que no haya interferencia durante el desarrollo de la sesión, les pedimos que por favor cierren sus cámaras y sus micrófonos. En caso de que tengan preguntas, por favor las vamos a hacer por el chat. No vamos a abrir micrófonos, sino las vamos haciendo por el chat y esto será al final de la sesión. Si en algún momento tienen problemas con la presentación, simplemente se ubican en la parte de asistentes, en el nombre de la profesora Andrea y pueden dar clic ahí y van a poder ver la pantalla. Entonces, ya con esas recomendaciones, le entrego el micrófono a la profesora María Andrea. Bienvenida, María Andrea. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primera instancia, quiero saludarlos desde la distancia. Para mí es un completo honor poder estar con ustedes hoy, también aportando desde mi conocimiento. Un poco la charla que quiero hacer va desde el campo de las neurociencias, pero también con aspectos muy prácticos y de fácil utilización en esta época de pandemia. Entonces, no siendo más, demos por empezada esta reunión. Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta esta pandemia global que nos aqueja hoy, que es el COVID-19, también es importante hablar de otra pandemia que ha sido denominada en los últimos años por la Organización Mundial de la Salud, que es la inactividad física. Los hábitos dietarios, este cambio en los hábitos de la dieta a nivel mundial y el aumento del tiempo en que los individuos permanecemos sentados o inactivos, ha hecho que haya un aumento progresivo de la adiposidad y que se presenten tasas de sobrepeso y obesidad muy altas a nivel mundial. Digamos que esto es algo que no es desconocido para todos, pero ¿qué se ha hablado? Se ha dicho que esta inactividad física y este aumento de la grasa corporal o este aumento del peso corporal va a generar un deterioro en la salud general, aumentando alteraciones metabólicas como por ejemplo la diabetes. Pero muy recientemente en la literatura, estamos hablando de tal vez los últimos 10 años, se ha comenzado a hablar también de cómo esta afectación, cómo la grasa corporal y cómo la inactividad física va a tener un efecto deletéreo sobre el sistema nervioso y en especial sobre nuestro cerebro. Entonces se ha hablado que se puede generar un deterioro cognitivo. Aquellas personas que tienen un sobrepeso, una obesidad de muy larga data, pueden llegar a desarrollar alteraciones cognitivas, a tener mayor afectación en términos de un envejecimiento no saludable y obviamente estar propensos a la enfermedad neurodegenerativa. En Colombia aproximadamente 4,5 millones de personas en el país van a tener una obesidad o un sobrepeso, van a tener afectaciones de su peso. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es el quinto factor principal de riesgo de muerte, ¿sí? Y 2,8 millones de muertes de adultos se producen en el país y en el mundo por esta causa.
Entonces, si nosotros vemos este escenario donde técnicamente estamos planteando que la inactividad física puede conllevar a un riesgo importante de muerte y de morbilidad, pues estamos planteados frente a un escenario ahora en este tiempo de pandemia como la inactividad física se ha incrementado. Solamente por este tipo de dinámicas nuevas en las que nos encontramos frente a un computador aproximadamente de 6 a 8 horas en el día y que evidentemente han disminuido la capacidad de ejecutar actividad física. Bueno, la obesidad, como les contaba, quisiera hablar un poco de estos conceptos, entendiendo esa obesidad como la ganancia de peso debido a un imbalance del gasto energético que tiene el individuo porque no realiza actividad física, es decir, consume más de lo que gasta y por ende entonces va a tener una mayor concentración de tejido graso en su cuerpo. El aumento progresivo de este tejido graso se ha relacionado con procesos a nivel del cerebro que tienen que ver con inflamaciones crónicas de bajo grado, ¿sí? Es decir, una persona que es obesa puede llegar a desarrollar procesos inflamatorios generalizados en todo su cuerpo, pero también esta inflamación crónica de bajo grado va a afectar las neuronas y va a afectar su sistema nervioso, causando procesos de neurodegeneración. ¿Sabían ustedes que el cerebro de una persona que no se ejercita puede verse de cierta manera envejecida 10 años más rápido que el de una persona que es activa? Que el sobrepeso y la obesidad se han relacionado directamente con dificultades en los individuos en aspectos como la memoria y la atención. Que la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad se relacionan con un mayor riesgo de los individuos a sufrir Alzheimer y Parkinson, también a sufrir depresión y alteraciones como la demencia. Por otra parte, también quiero que sepan ustedes que el ejercicio ha sido catalogado como la única estrategia disponible que tenemos en este momento que puede revertir estos efectos negativos tanto de la obesidad como la inactividad física sobre el sistema nervioso. Por esta razón, entonces, voy a dividir la charla en dos partes muy básicas. La primera va a ser hablar de los efectos que tiene este ejercicio sobre la salud cerebral y la segunda, darles algunos tips, algunas recomendaciones para poner en práctica en su vida diaria de cómo puede utilizar la actividad física para favorecer mi salud mental y mi salud cerebral. Entonces, se habla que la actividad física tiene básicamente 4 efectos sobre el sistema nervioso. El primero de ellos es un efecto neurobiológico. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo me muevo, cuando yo practico actividad física, cuando yo hago ejercicio, así no sea de forma regular, se van a desarrollar una serie de mecanismos celulares, moleculares, que se relacionan con la plasticidad neuronal y que hacen que biológicamente mi cerebro tenga una respuesta. Esta respuesta biológica del cerebro puede ir en muchas vías. Puede estar relacionado, por ejemplo, con un aumento de la masa de la corteza cerebral, pero también con procesos como la formación de nuevas neuronas. Estas características neurobiológicas se relacionan con otro tipo de efectos que se han descrito en la literatura de la actividad física como el efecto funcional. Es decir, si yo soy una persona que me ejercito también con regularidad, que hago actividad física, voy a tener un desarrollo, una potenciación de mis funciones cognitivas y de mis funciones cerebrales. Esto también claramente va a tener una relación con el estado de ánimo. Cuando yo practico ejercicio se genera toda una serie de procesos neurobiológicos que también hacen que mi estado anímico y emocional cambie. Y todo lo anterior se ha definido también como todas estas características del ejercicio van a generar en quienes lo practican un efecto neuroprotector. Entendiendo esto como que es la manera que yo puedo usar para proteger mi cerebro de procesos de envejecimiento, de deterioro producido por el envejecimiento o procesos de afectación de la memoria o de neurodegeneración. Vamos a hablar entonces de cuáles son esos efectos neurobiológicos y funcionales. En primera instancia, la literatura es muy amplia a este respecto y nos habla que este efecto neurobiológico del ejercicio está relacionado con muchas características. Voy a mencionar solo algunas. La producción de factores neurotróficos,
entendiendo los factores neurotróficos como una serie de proteínas producidas por nuestras neuronas que se aumentan y que tienen una cantidad de actividades en nuestro sistema nervioso, de las cuales voy a hablarles un poquito más adelante. Cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Estos cambios tanto en la producción de factores neurotróficos, que son factores de crecimiento neuronal, de crecimiento nervioso, van a generar también cambios en la arquitectura neural. Cuando yo hablo de arquitectura neural, me estoy refiriendo a la forma como mi sistema nervioso, mis neuronas, se van a interconectar entre ellas y también cómo hay cambios anatómicos y morfológicos de la masa encefálica. Los sistemas de neurotransmisión. Este es otro aspecto también importante del efecto neurobiológico. Como les mencionaba hace un rato, obviamente la función cognitiva se va a ver afectada de forma positiva con el efecto del ejercicio y también procesos que tienen que ver con la regulación endocrina. Vamos a hablar entonces que este efecto neurobiológico se puede dar en 4 niveles específicos del sistema nervioso. A nivel celular, es decir, cómo mis células, neuronas, células de la glía se van a poder beneficiar potencialmente de todo este efecto biológico. También a nivel molecular, cómo va a haber un cambio en todas las sustancias que mi cerebro necesita para hacer procesos de comunicación como los neurotransmisores, pero también para hacer procesos de supervivencia, como es el caso de las neurotrofinas. El aumento de redes y conexiones neuronales y por ende un importante impacto sobre la función cerebral. Todo esto se conoce entonces como plasticidad nerviosa o plasticidad neuronal. La plasticidad nerviosa se entiende entonces como la capacidad que tiene mi cerebro para hacer todos estos cambios para poder responder a un estímulo que en este caso sería el ejercicio y poder adaptarse para tener entonces mayores procesos de aprendizaje y de adaptación. En el caso del aspecto celular, vamos a hablar que se ha detectado que el ejercicio genera cambios en la morfología. Entonces, como les decía, ¿qué significa que haya cambios en la morfología celular? Mis neuronas van a tener cambios en su estructura. Las neuronas de los individuos que se ejercitan versus las de los que no se ejercitan van a tener unos cambios importantes específicamente en características como va a haber una mayor neurogénesis. ¿Qué significa eso? Que en mi cerebro, aún siendo adulto, digamos que acá hace unos años se creía o se decía que en el sistema nervioso de una persona adulta no iba a haber nacimiento de nuevas células. Ahora eso se ha replanteado, se ha encontrado que en el cerebro de los adultos sí hay una formación de células nuevas, de neuronas nuevas, pero esto se hace en ciertas zonas del cerebro, específicamente en el hipocampo. El ejercicio ha demostrado aumentar esta tasa de neurogénesis a nivel del hipocampo, pero también aumentar la producción de células de la glía, es decir, mi sistema nervioso como respuesta al ejercicio va a hacer que haya mayor proliferación y diferenciación de células, volviéndose neuronas e incluso en la etapa adulta, esto independientemente de la edad. Y también va a haber un aumento de las células de la glía. En cuanto a la morfología específica de la neurona, que es la unidad básica del sistema nervioso, vamos a hablar de un aumento de la longitud, la densidad y la complejidad de las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas, como ustedes ven acá en esta imagen, son estas prolongaciones que tiene la neurona mediante las cuales va a hacer conexiones o va a hacer sinapsis con las neuronas adyacentes. También el aumento en la cantidad de este número de espinas, o sea, una neurona como respuesta al ejercicio aumenta la longitud y aumenta la cantidad de espinas dendríticas. ¿Eso qué significa? Significa que se vuelve mucho más capaz de hacer conexiones neuronales con grupos neuronales que se encuentran cerca de ello. Esto se ha notado tanto, o se ha visto, se ha reportado, tanto en modelos animales como también en seres humanos. El segundo aspecto que tiene que ver con la secreción de factores neurotróficos, que sería cómo mis neuronas básicamente van a realizar procesos de
síntesis y secreción de estas proteínas. Principalmente se ha encontrado relacionada al ejercicio la activación de la proteína BDNF, que es una que se denomina así como proteína neurotrófica derivada del cerebro. ¿Qué significa esto? Que cuando el ejercicio se realiza, las neuronas frente a este estímulo comienzan a sintetizar en mayor cantidad este factor neurotrófico que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica e irse por mi sistema sanguíneo diversas partes del cuerpo y que tiene efectos en todas las áreas del sistema nervioso. En cuanto a la secreción de neurotransmisores, se han identificado 3 neurotransmisores importantes. El primero de ellos, la dopamina, el segundo, la serotonina y el tercero, la noradrenalina. La noradrenalina ha sido un neurotransmisor que se ha identificado, está relacionado con procesos de atención y con procesos de respuesta del individuo frente a diversos estímulos. ¿Dónde se ha notado este aumento de la secreción de neurotransmisores? A nivel de una región en el sistema nervioso que se denomina la amígdala cerebral. En cuanto a la dopamina y la serotonina, también se ha encontrado que las neuronas dopaminérgicas, es decir, aquellas que se comunican a través de la dopamina, y las serotoninérgicas, aquellas que se comunican a través de la serotonina, van a tener una mayor secreción de estos neurotransmisores, va a aumentar una mayor síntesis y secreción de estos neurotransmisores y por ende se van a activar algunas vías del sistema nervioso, como por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el sueño, el humor, la función cognitiva y, por ejemplo, el esquema o el circuito que tiene el sistema nervioso de recompensa y gratificación. En cuanto a la serotonina, podemos decir que también estas funciones relacionadas o estos circuitos neuronales relacionados con procesos del estado anímico, la memoria, nuevamente el sueño y procesos de cognición. Entonces, esto explica por qué cuando nosotros ejecutamos ejercicio o cuando las personas que no se entrenan comienzan a hacer ejercicio, una de las principales cambios que manifiestan es se sienten mejor, se sienten vitales, se sienten de buen ánimo, pueden tener procesos de sueño que se regula, duermen mucho mejor, están mucho más descansados, más atentos y tienen la capacidad incluso de recordar con mayor facilidad algún tipo de información. En cuanto a la secreción neuroendocrina, básicamente este es uno de tal vez de los mecanismos más conocidos que tiene el ejercicio y es la liberación de endorfinas. Las endorfinas se conocen entonces como esa morfina endógena, es decir, como una sustancia que mi sistema nervioso secreta y que me puede ayudar en procesos como la analgesia, es decir, que mi propio sistema está generando procesos de analgesia a través de la síntesis y la secreción de estas endorfinas. También las endorfinas han estado relacionadas o se relacionan con la sensación que tiene el individuo de estar alegre, eufórico y con procesos que registran conceptos de bienestar. Es decir, los individuos que practican actividad física refieren que se sienten que no solo su buena condición física los hace sentir bien, sino que también hay unos procesos que generan, incluso se puede llegar a decir que felicidad. Es decir, si yo hago actividad física, soy una persona feliz. Bueno, en cuanto a las redes y las conexiones, que es otro de los aspectos de la neurobiología del ejercicio, básicamente vamos a tener 2 características importantes. El primero es el efecto sinaptogénico, que significa que se van a formar nuevas sinapsis neuronales. Esto es, en otras palabras, que mi sistema se va a conectar mucho más rápido, mucho mejor y va a generar nuevas redes y conexiones a expensas de este efecto del ejercicio, lo que indica que, por ejemplo, procesos de aprendizaje y de memoria se activen. Y el segundo es la potencia. El segundo es la potenciación de largo plazo. La potenciación de largo plazo significa que las neuronas, como ustedes lo pueden ver en este gráfico, cuando realizan estos procesos de sinapsis en los botones sinápticos, van a tener una comunicación un poco más estricta, un poco más unida cuando se ejecuta ejercicio debido a este efecto de aumento de las conexiones y las redes. En cuanto a la función cerebral, como les comentaba al inicio, la función cerebral también
sería la expresión de todo lo que acabamos de hablar, de todo ese efecto neurobiológico del ejercicio. Entonces nosotros vamos a encontrar que el estado de ánimo es cambiante a nivel positivo. Incluso muchos estudios han demostrado que las personas que experimentan depresión o procesos de ansiedad cuando se someten a regímenes de ejercicio pueden llegar a controlar estos estados de ánimo. Súper importante en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, digamos que nuestras emociones se van a ver afectadas por el tema del confinamiento, donde vamos a tener unas disregulaciones, donde podemos tener tendencia a un ánimo depresivo o a procesos que se relacionan con la ansiedad de qué va a pasar, esto a dónde, cuándo va a terminar, va a llegar a mi familia la enfermedad o no. Entonces, fíjense cómo si relacionamos toda esta información, nosotros podemos empezar a ver que hacer actividad física puede ser una actividad muy sencilla que yo puedo realizar en casa, pero que va a tener un impacto importante sobre mis funciones cerebrales. También la memoria. La memoria tal vez es uno de los aspectos de la función cerebral que más se ha estudiado con el ejercicio. Se ha encontrado básicamente que, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer o algún tipo de demencia pueden beneficiarse a través de la práctica de ejercicio por estas características que ya hemos mencionado, por una formación de nuevas neuronas, de nuevas sinapsis, digamos, alternas a aquellas que ya han sido alteradas, y eso hace que la memoria también se active como función cerebral. La atención, entonces aquí vamos a hablar también de una región del sistema nervioso que se llama el hipocampo. En el hipocampo, como les contaba al inicio también, se han identificado que es una de las regiones del sistema nervioso donde hay neurogénesis adulta, es decir, donde se generan nuevas conexiones neuronales en el cerebro de un individuo adulto. También es una estructura muy importante en estos procesos atencionales, es en la capacidad que yo tengo de responder a diversos estímulos del ambiente y poder focalizar mi atención o poder desarrollar unos procesos digamos, atencionales más complejos. Y otra de las actividades que también se ha notado últimamente es el control del apetito. Entonces, si yo inicié hablando, fíjense que yo inicié hablando de cómo la inactividad física, por un mayor aumento del gasto calórico, va a llevar a que se desarrolle obesidad. Entonces, ¿qué significa? Todos estos procesos de ansiedad, todos estos procesos de depresión también nos llevan a aumentar la ingesta calórica, a hacer estas actividades de estar picando en el día, aumentar la cantidad de alimentos que consumimos. Esto nos va a llevar entonces a activar procesos de saciedad a nivel cerebral. Por esa razón mi sistema nervioso come, por esa razón mi sistema nervioso pide que yo coma, porque necesita gratificarse, porque necesita tener estos procesos activos. ¿Qué pasa cuando yo hago ejercicio? Este ejercicio también va a activar esas zonas que les refiero como el circuito de gratificación cerebral. Entonces, yo puedo cambiar de forma muy sencilla la pica de estar comiendo alimentos que pueden ser grasosos o que no me van a aportar ningún valor calórico a través de ejecutar actividades muy sencillas de actividad física que van a hacer que mi función cerebral en términos del control del apetito también se potencie. En cuanto al efecto psicológico y social del ejercicio, también tenemos unas cosas muy importantes, muy interesantes, son algunos hallazgos de estudios ya muy recientes, ya de estos últimos años. Básicamente nos dicen, Wendy Suzuki, que es una de las neurobiólogas que más ha estudiado estos temas, nos dice que el cuerpo tiene una poderosa influencia sobre nuestras funciones cerebrales y que obviamente el cerebro tiene una poderosa influencia en cómo nuestros cuerpos sienten y trabajan. Esto, en otras palabras, ¿qué significa? Que hay una importante relación entre mi conexión cerebro y cuerpo. Entonces, cuando tú practicas actividad física, por ejemplo, guiada, hay una serie de autoafirmaciones positivas que yo me hago a mí misma con esta práctica del ejercicio. También está relacionado con el alcance de pequeñas metas. Cuando yo me planteo, por ejemplo, esta semana voy a hacer 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana y al final de la semana he logrado esa pequeña meta, como les decía, se va a activar el circuito de recompensa cerebral. Este circuito de recompensa cerebral, como ustedes lo ven acá, es un circuito en el que vamos a encontrar diversas áreas cerebrales involucradas, como el área tegmental ventral, como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué sucede?
cuando yo puedo hacer estas pequeñas metas, lograr estas pequeñas metas, activo este circuito de recompensa, adicional a todo el efecto neurobiológico del cual ya estuvimos hablando, y este sistema de recompensa pues va a hacer que yo, digamos, tenga una conexión cerebro-cuerpo más interesante, y como yo también puedo responder de forma, digamos, gratificante a la ejecución de ejercicio. También esta investigadora nos habla del concepto de las autoafirmaciones positivas. ¿A qué se refiere con las autoafirmaciones positivas? Por ejemplo, cuando ella lo plantea, incluso es muy interesante leer la postura que tiene ella de la neurobiología del ejercicio, porque ella cuenta en muchas de sus publicaciones, e incluso en un libro que se publicó en el 2015, su autobiografía, en la cual ella era una neurocientífica completamente inactiva y se dedicaba a estudiar procesos de memoria. Al hacer este tipo digamos, estando en estos procesos de investigación en laboratorio, se volvió obviamente una persona muy sedentaria y decidió comenzar a hacer actividad física solamente para mejorar su condición de salud, sin pensar en el efecto que podría tener esto sobre el sistema nervioso. Con el paso de aproximadamente un año de ejecución, ella se dio cuenta que comenzó a cambiar su función cerebral en realidad y empezó a indagar y a hacer investigaciones, y esto hizo que ella cambiara todo su esquema de investigación y ahora se dedique a entender cómo el ejercicio definitivamente es una píldora mágica para nuestro cerebro y cómo mi sistema nervioso va a responder a esta práctica. Entonces ella planteaba que las autoafirmaciones positivas que ella ejecutaba en su actividad, como decir yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo puedo, comenzaron también a cambiar estos procesos de identidad, de cómo ella se veía, de cómo ella también potenció su autoestima, no tanto desde el punto de vista de mejorar mi figura física, sino de autopotenciar positivamente la forma de cómo yo me veo a mí mismo. Esto también lo ha dicho otra de las investigadoras digamos, importantes que estuve leyendo, es Amy Cuddy. Ella es de la Universidad de Harvard y plantea una posición muy importante, digamos, una teoría muy interesante que se denomina la teoría de la posición corporal del poder. ¿Qué significa esto? Ella plantea que cuando los individuos están ejecutando actividades en las cuales tienen que corporalmente su lenguaje cambia, cuando corporalmente su lenguaje cambia, por ejemplo, en la elevación de los miembros superiores, como el ejemplo que ustedes ven acá, un atleta que acaba de ganar una competencia, para celebrar su éxito extiende los brazos. Entonces, desde un planteamiento neuroevolutivo, ella dice que en las especies, mamíferos, aves, reptiles, mostrar poder tiene que ver con estos conceptos de cómo mi cuerpo se extiende. Y que cuando un individuo realiza ejercicio, por ejemplo, cuando se está mirando al espejo, cuando ve el levantamiento de las pesas, cuando ejecuta actividades de baile, esto también transforma esta neurobiología cerebral. Es muy interesante porque ella hizo estudios en personas que no se ejercitaban con regularidad y les pidió que fingieran frente a un espejo que se estaban ejercitando en posiciones que implicaban poder, como el levantamiento de los brazos. Y encontró que hay cambios tan importantes como el aumento de diversas hormonas con tan solo ejecutar esta actividad 2 minutos. ¿A qué me refiero? En estos individuos se encontró que con solo 2 minutos de mantener esta posición se puede llegar a tener la expresión de hormonas como la testosterona y la disminución, por ejemplo, de hormonas como el cortisol. ¿Qué significa esto en otras palabras? Disminución del estrés. El cortisol es una hormona que se ha asociado con el estrés. Entonces, fíjense que una cosa muy sencillita, como mantener esa posición de poder, hace que mi sistema nervioso active redes neuronales, active circuitos y active procesos neuroendocrinos, generando incluso una respuesta biológica a esta actividad.
Por otra parte, también se ha hablado de otro tipo de relaciones que hay entre el movimiento y el ejercicio. En este caso voy a hablar de David Reichling. Él publicó esto en enero de este año, donde dice básicamente cómo el cerebro, desde una postura muy evolutiva, desde la mirada de la evolución de las especies, cómo el cerebro del humano ha tenido unos cambios estructurales muy interesantes comparado con el cerebro de otros homínidos más pequeños, precisamente por este paso de la marcha cuadrúpeda a la marcha bípeda. Es decir, que cuando el individuo comenzó a elevarse, comenzó a hacer una marcha bípeda, se comenzaron a hacer unos procesamientos de grandes volúmenes de información. ¿Por qué? Porque levantó la vista, porque la mirada le permitió ubicarse en el espacio, porque también se requirieron ajustes de la actividad muscular mediados por el equilibrio, porque hay cambios en esa base de sustentación, porque ya no tengo una base de sustentación cuadrúpeda, sino una bípeda que es mucho más pequeña y que requiere que mi sistema nervioso se adapte a la fuerza de gravedad, que se adapte a todos los estímulos y hace que haya un mayor ajuste de la actividad muscular, con un mayor procesamiento de la información ambiental. También el planteamiento que hace este investigador es cómo en los homínidos específicamente se habla de cambios en esas pautas de actividad física. Por ejemplo, que se cambió a una actividad aeróbica mucho mayor, por ejemplo, en actividades como la caza y la recolección, donde los individuos tenían que recorrer, tenían que recorrer distancias muy grandes para poder lograr obtener alimento, y que eso obviamente aumentó las demandas sobre el cerebro. ¿Y qué demandas en específico? Por ejemplo, la navegación espacial. Cuando hablamos de la navegación espacial, estamos hablando de un grupo de células también que fueron identificadas hace muy poco tiempo, estamos hablando de tal vez unos 5 años, las células, las grid cells, que son un grupo de neuronas en el hipocampo que se encargan de hacer estos registros espaciales, es decir, que permiten que el cerebro, que permiten que el individuo se ubique de forma espacial. Además de esto, el hecho de hacer una multitarea y cómo el cerebro requirió entonces con las manos libres hacer múltiples tareas, como tal, por ejemplo, el lenguaje, la toma de decisiones y el planeamiento en una misma tarea, hizo aumentar estas demandas del entorno, estas demandas sobre el cerebro, haciendo que hubiesen procesos de adaptación y haciendo que se vea cómo el sistema nervioso, cómo el encéfalo, cómo el cerebro de un individuo humano es extremadamente complejo debido a esta demanda que tiene una relación con el movimiento. Digamos que otro de los efectos que se han planteado, tal vez el que se conoce como el más importante del ejercicio, es el efecto neuroprotector. Cuando hablamos del efecto neuroprotector, ¿a qué hacemos referencia? A que el ejercicio puede disminuir el riesgo de sufrir Alzheimer y Parkinson. Esto ya se ha comprobado. Básicamente, una persona que se ejercite puede disminuir este riesgo a sufrir enfermedades neurodegenerativas. Obviamente, el ejercicio desde la neurobiología va a generar ambientes enriquecidos para las neuronas, con unos efectos antioxidantes importantes que lo que hacen evidentemente es disminuir la posibilidad de muerte neuronal y de neurodegeneración, y que por ende pues van a llevar a que haya una mayor supervivencia neuronal. Es muy interesante porque algunos de estos autores mencionan que el ejercicio es como el plan de retiro del cerebro. ¿Qué significa eso? Que ya mi cerebro necesita en la etapa adulta mayor ejecutar actividad física para poder tener todos estos beneficios, y en la etapa adulta joven ejecutar esta actividad física como un efecto que protege a mi sistema nervioso de estos procesos de neurodegeneración o los procesos que están relacionados con el envejecimiento. Bueno, aquí es el punto donde ustedes me preguntan, muy interesante la charla, nos convenció, buenísimo el ejercicio, pero ¿cuál es esa dosis mínima? O sea, ¿cuál es el mínimo ejercicio que yo tengo que hacer para obtener estos beneficios? Entonces, básicamente vamos a hablar de lo siguiente. Si yo soy un individuo inactivo, ¿qué significa que sea inactivo? Que yo no tenga la habilidad o la capacidad o la rutina o el hábito de hacer ejercicio frecuentemente. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué nos dice para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria?
que si yo soy una persona sana o si soy una persona mayor o si tengo enfermedad de Parkinson o si tengo depresión o si soy obeso y tengo síndrome metabólico. Es decir, cualquier individuo que quiera ejercitarse, independiente de la condición que tiene, lo va a poder hacer. ¿Cómo lo debe hacer? Se ha identificado, digamos que dos procesos. Uno que se da en el efecto agudo del ejercicio. ¿Qué es el efecto agudo del ejercicio? Es cuando el individuo que no se ejercita hace menos de una sesión por semana o, digamos, hace una sesión y no vuelve a hacer más actividad física. Entonces se ha dicho que en este primer caso del efecto agudo, hablamos de unos procesos en los que un individuo que se ejercita durante 30 a 45 minutos de actividad de alta intensidad, entendiéndose esta como que aumenta mi frecuencia cardíaca, hace que yo tenga que respirar más rápido, es decir, el ejercicio aeróbico o lo que comúnmente se conoce como cardio o ejercicio cardiovascular. Este ejercicio lo que va a hacer es aumentar algunos de estos procesos neurobiológicos, por ejemplo, como el aumento de los factores neurotróficos, y que este efecto tiene una duración aproximadamente de 2 horas posteriores a la ejecución del ejercicio. Entonces, fíjense, ustedes pueden terminar la charla de hoy conmigo y se pueden poner a hacer ejercicio entre 30 a 45 minutos y van a tener este efecto, yo se los garantizo. Entonces, importante, tener una actividad de mínimo 30 a 45 minutos en un ejercicio que implique una moderada o alta intensidad. ¿Qué significa? El ejercicio de estiramiento probablemente no me va a activar estas vías. El ejercicio, un yoga me va a activar otro tipo de vías, pero yo necesito hacer actividad enérgica. Para que esta actividad enérgica, por ejemplo, caminar a un pasito acelerado, por ejemplo, trotar cuando tengamos la oportunidad de salir, esto me va a aumentar este efecto neurobiológico, funcional, del cual hemos hablado hasta acá. Esto en el ejercicio agudo. En cuanto al ejercicio crónico, es decir, que ya comenzamos a tener una rutina, comenzamos a hacer el ejercicio, lo ideal es que lo hagamos de más o menos 2 a 3 veces por semana, con un mínimo, como les digo, de 30 a 45 minutos y que se haga en un periodo de 4 a 12 semanas. Posterior a este periodo, lo que los estudios nos han mostrado es que el sistema nervioso se adapta. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Volver a hacer cambios, modificar estos esquemas de trabajo para que mi sistema nervioso tenga una respuesta fisiológica mayor. Y evidentemente tener motivación. En cuanto a la motivación, se ha encontrado que es importante que cada individuo busque cuál es su interés motivador. Un interés puede ser pensar en que yo puedo mejorar la memoria o que tengo que escribir, redactar algún artículo, o quiero potenciar procesos de aprendizaje, entonces voy a utilizar este ejercicio como potenciador de esa activación, o puedo tener cualquier otro tipo de motivaciones. La motivación es lo que hace que las personas nos adaptemos al ejercicio, o sea, que podamos adherirnos a él. Entonces es importante que ustedes exploren, aquellos que no son ejercitadores regulares, cuáles son esos motivadores que yo puedo tener para lograr engancharme a tener una práctica frecuente de ejercicio. Para el caso de las personas que se ejercitan, para los ejercitadores regulares, pues primero que todo felicitarlos porque por ahí es la vía, van muy bien protegiendo su cerebro, pero segundo también hablar que lo que plantea la literatura, lo que nos sugiere es que es importante que estos ejercitadores regulares, cuando quieren generar cambios en su sistema nervioso, deben combinar actividades que requieran una demanda cognitiva. Así parezca chistoso, pero si yo estoy en una caminadora frente al televisor, pues mi demanda cognitiva realmente es muy básica o mínima, se va a la mínima expresión. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Por qué no leer un libro? ¿Por qué no recitar una poesía? ¿Por qué no realizar operaciones matemáticas sencillas? Eso hace que, ya que mi cuerpo está condicionado, mi sistema comience a tener demandas cognitivas. Otro tipo de demandas cognitivas tienen que ver con los ambientes cognitivamente enriquecidos. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, yo estoy en mi casa y pues no puedo salir, me voy a ejercitar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Muevan los espacios, cambien los ambientes, enriquezcan, porque el sistema nervioso se acostumbra a esas demandas. Entonces, estamos hablando de la navegación espacial. ¿Cómo puedo yo movilizar los muebles? ¿Cómo puedo cambiar los espacios, colocar una mesa, hacer obstáculos? ¿Cómo mi ejercicio puede hacerse sobre una superficie
superficie rugosa, sobre una superficie blanda, cómo puedo activar cognitivamente mi cerebro, activar esa función cerebral a través de los ambientes enriquecidos. Y obviamente la intensidad para el caso de las personas que se entrenan, se propone que se hagan tipos de ejercicio que incluyan alta intensidad por intervalos. Intervalos, por ejemplo, de 4 por 4 minutos, donde yo involucro en mi rutina de ejercicio actividades que aumentan mi frecuencia cardíaca, actividades que la bajan, actividades que aumentan, actividades que la bajan. Eso es lo que se recomienda. En el caso de los ejercitadores, que se haga mínimo de 3 veces por semana este tipo de actividad intensa. Bueno, pues, por último, algunos tipsitos importantes para aquellos que se animen a hacer actividad física. Primero, yo debo considerar mi nivel real de actividad física. Yo no puedo sobreesforzarme, no es necesario hacer una cantidad de ejercicio. Estos 30 minutos lo ideal es que se hagan de forma seguida, pero esa actividad tiene que estar también relacionada con una motivación realista de lo que yo puedo realizar. También reforzar motivaciones paralelas. Aquí es donde entra ese concepto de, mientras yo estoy haciendo mi ejercicio aeróbico, yo puedo estar hablándome a mí mismo, haciendo mis autoafirmaciones, diciendo yo puedo, soy fuerte, soy poderoso, y hacer ese tipo de motivaciones paralelas que van a ejercer cambios en mi sistema nervioso. Y evidentemente encontrar una actividad que me guste. Si es un deporte, maravilloso. Si es bailar, por ejemplo, también es bienvenido como actividad física. No tiene que ser esa actividad que uno a veces se imagina que tiene que ser compleja o alzar pesas. No, es simplemente ir progresivamente experimentando qué me gusta. Cuando volvamos a poder salir a caminar, si me gusta salir a caminar y ver el ambiente, utilicen esa actividad, caminar más, subir más escaleras y tratar de eliminar este comportamiento sedentario. Por último, entonces, pues, invitarlos, los que también estén animados. La facultad tiene en especial el programa de maestría. Tiene 2 canales muy interesantes para ustedes. Uno se llama Fit Science Revolution, coordinado por la profe Erika Mabel Mancera. Y otro que se llama Fisiología para Dummies, donde hay algunas clases en vivo, donde se busca activarse en casa en este tiempo de pandemia. Entonces, pues, esto era todo lo que tenía para conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Quedo abierta a cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier sugerencia. Y aquí está mi información para quienes de pronto consideren que necesitan o quieren ampliar la información. Con mucho gusto estoy disponible para ustedes. Muchas gracias. María Andrea, excelente presentación. Aquí estoy viendo muchos comentarios de todos los participantes, muy interesante. Magistral esa presentación, y definitivamente no. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Excelente presentación, María Andrea. Acá hay comentarios de los participantes, dicen que motivante, que clara, que precisa. Fue una presentación magistral en el que además nos das unos elementos muy interesantes con relación a todos esos beneficios desde el punto de vista no solamente de la dimensión cognitiva. Es muy interesante todo lo que tú nos muestras con relación al tema emocional, de la autoimagen como tal, beneficios sociales, físicos, efectos también a nivel del aprendizaje como tal. Y me llama mucho la atención, pues, la frase que das cuando hablas de que es una píldora mágica, porque, pues, fíjate que es algo que está al acceso de todos, no tiene ningún costo, y además está muy soportado desde la literatura de una manera magistral. Vamos a ver qué literatura, qué aportes o qué preguntas hay a nivel del público. La primera pregunta que apareció ahí era si podías dar el nombre completo de la doctora Wendy Suzuki, la habías mencionado tú, y hablaste de un libro que te leíste que es del año 2015. Sería interesante que nos recuerdes el nombre del libro. El libro se llama Cerebro Activo, Vida Feliz. Ustedes lo encuentran desafortunadamente en inglés. Acá en Colombia no está, pero pues en español se pueden buscar de pronto algunas versiones. Para quienes estén interesados, pues yo lo tengo en formato PDF
con mucho gusto lo puedo facilitar. Es muy interesante el libro porque además de lo que ella propone de cómo su vida cambió con el ejercicio, que uno muchas veces lo ve muy lejano, uno muchas veces ve que hacer ejercicio eso es como por allá para los superhumanos del televisor, pero que uno pues un ser humano normal y real no lo puede hacer, y ella plantea todo eso, pero también propone un desarrollo de cómo yo puedo llegar a tener tanto los beneficios de los que ya hemos hablado, pero cómo yo puedo llegar a implementar esas estrategias de actividad en mi vida diaria. Entonces, como les digo, se llama Cerebro Activo, Vida Feliz, para los que lo quieran buscar, intentar buscarlo en español, y si no, pues quienes quieran, con mucho gusto me escriben al correo y yo se los facilito. Perfecto. Bueno, Karen nos pregunta, no sé si ya se dijo, pero hay mejores horarios para el ejercicio, por ejemplo, debido a los picos de cortisol o ritmo circadiano. ¿Quieres saber si hay un horario especial? Digamos que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de mencionar, el ciclo circadiano, porque nosotros tenemos en el sistema nervioso una glándula, que es la glándula pituitaria, y ella hace unos procesos neuroendocrinos. Esta glándula pituitaria va a responder a los ciclos circadianos que tienen que ver con el sueño y la vigilia, es decir, con la luz del día y la oscuridad de la noche. Entonces, se podría llegar a decir que es mejor hacer actividad física de día porque este sistema está preparado para responder a la demanda, específicamente este sistema que les hablo de la pituitaria, pero pues no está de más. Digamos que preferentemente uno debería hacerlo en la mañana y en horas del día. Pero pues entendiendo que muchas veces las ocupaciones no lo permiten, pues lo importante es buscar el horario más adecuado para cada uno. Mira que en una charla del doctor Escobar, que es experto en sueño, cuando hacen los estudios de polisomnografía, ellos sugieren que se haga actividad física entre las 2 y las 5. Hablaba de algo asociado con que se puede obtener mejores condiciones para dormir. No sé si has escuchado algo con relación a este tema. Digamos que ahí aplicaría el concepto que veníamos hablando de cómo yo voy a tener una respuesta al ejercicio cuando es un ejercicio de tipo agudo, es decir, que yo no me ejercito con mucha frecuencia, o bueno, o en general en la práctica de ejercicio, todos estos factores neurotróficos, neuroendocrinos, todo esto va a tener un efecto que se ha encontrado, puede desarrollarse incluso hasta 2 horas posteriores al ejercicio. Entonces, esto significa que yo voy a tener como una respuesta de estos sistemas que puede estar durante esa ventana de tiempo de las 2 horas posteriores al ejercicio. Probablemente esa pueda ser una de las vías para responder o para complementar la información de por qué deberíamos hacer 2 o 3 horas antes de la hora de dormir. Ok. Hay otra pregunta con relación a qué son ambientes enriquecidos cognitivamente. Ok, muy bien. Este concepto de los ambientes enriquecidos proviene de los estudios experimentales en raticas. Entonces, ¿qué significaba? Por ejemplo, se toman 2 grupos de ratas, unas raticas que no van a tener un ambiente, digamos, interesante, no van a tener ruedas de juego, no van a tener nada, simplemente su jaula. Y el otro grupo de ratas que van a tener un ambiente enriquecido. ¿Qué significa el ambiente enriquecido? Diversos estímulos, colores, formas, digamos, la posibilidad de utilizar ruedas para moverse. Entonces, el tema del ambiente enriquecido cognitivamente significa que yo le permito a mi cerebro, en el espacio en el que voy a hacer mi actividad física o incluso en mi espacio de trabajo, no adaptarse al estímulo. Entonces yo puedo jugar con estímulos visuales, yo puedo jugar con estímulos espaciales. Entonces, por ejemplo, de no mantener la casa en el mismo orden, no mantener el sitio de trabajo siempre en el mismo lugar, colocar señales visuales, colocar, por ejemplo, como les comentaba cuando se hace ejercicio, exponer a mi sistema nervioso a una demanda cognitiva. Entonces no pongo la novela o no pongo la película en el televisor, sino que leo
Por ejemplo, mientras hago ejercicio puedo estar leyendo, puedo estar haciendo una actividad como un cálculo matemático, un sudoku, este tipo de actividades que son sencillas, pero que hacen que mi sistema nervioso se active. Entonces, para contestar en síntesis la pregunta, un ambiente enriquecido es el ambiente físico alrededor en el que yo estoy, donde mi sistema nervioso tiene demandas. Un ambiente enriquecido puede ser salir al parque en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos adaptamos a estar en el espacio de la casa. Un ambiente enriquecido puede ser, por ejemplo, colocar obstáculos en mi camino de ingreso a la cocina, a la casa. Es jugar con lo que tengo a la disposición para buscar cambiar el ambiente y para que mi sistema nervioso también no haga procesos de adaptación. Excelente y muy ilustrada la respuesta. Aquí hay una pregunta de Carlos, que tiene una pregunta personal. Dice que él practica ejercicio 3 veces por semana en ciclos de 20 minutos. Hace flexiones de brazos cruzados, abdominales, estiramientos y respiratorios. Él es mayor de 50 años y pregunta si ese tiempo es suficiente o si tú le sugieres ampliar la actividad física mayor tiempo. Y ahí se articula con otra inquietud en términos de, tú decías que sí hay cambios a nivel cerebral en adultos. Entonces, digamos, ya cuando es en adultos mayores también se ha reportado también beneficios en adultos mayores. Y la pregunta de Carlos específicamente es con relación a su dosis. Claro, Carlos, mira, la literatura es muy clara en decir que tú estás en la edad perfecta para hacer este tipo de actividades. Es decir, mejor dicho, cualquier edad es perfecta. Pero entonces, si nosotros lo que queremos es evitar el declive cognitivo que conlleva el envejecimiento normal, los 50 años, esa es la edad perfecta para comenzar a hacer estas actividades. Como yo te decía, el efecto neurobiológico de todos estos mecanismos celulares, de los mecanismos de plasticidad, de los circuitos neuronales, etcétera, etcétera, se ha encontrado en la literatura que se da cuando yo hago actividades aeróbicas entre moderada a alta intensidad en promedios de tiempo que van entre los 30 a los 45 minutos. Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? Tú dices, haces abdominales, haces estiramiento, haces fuerza de piernas. Tú puedes continuar con tu rutina. Eso no, digamos que no va a cambiar, pero sí deberíamos aumentar un poquito la actividad aeróbica. Cuando yo hablo de actividad aeróbica no significa que pongas un video en YouTube para hacer aeróbicos, no, puede ser caminar, puede ser bicicleta estática, puede ser trotar en la casa, en el puesto, puede ser una elíptica, todo lo que significa que mi sistema cardiovascular va a aumentar su frecuencia cardíaca, o sea, se va a elevar. Eso debería hacerse en un rango para iniciar de 30 minutos 3 veces por semana. Posterior a eso, ya puedes ejecutar tus otras actividades a las que ya estás acostumbrado. Por ejemplo, el estiramiento, por ejemplo, las abdominales, por ejemplo, el trabajo de piernas. Otra forma de hacerlo es hacer protocolos combinados. ¿Qué son protocolos combinados? Los protocolos combinados ya irían en el campo de lo que es la moderada intensidad del ejercicio. Esos 45 o 60 minutos que yo realizo los voy a dividir en 2 partes. La mitad en una actividad aeróbica intensa y la otra mitad en ejercicios que tienen que ver con fuerza. Entonces, como les decía, el estiramiento es complementario. El estiramiento se ha encontrado que no tiene, digamos, muchos efectos sobre todo este componente neurofuncional y neurobiológico. Es necesario hacerlo, debe ser parte de una rutina de ejercicio, pero no tendríamos todos estos beneficios de los cuales yo les estoy planteando. Perfecto. Karen hizo 2 comentarios. Primero, que se estaba animando a empezar a hacer ejercicio. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Mi pregunta con relación entonces a los efectos, ya hablaste de la capacidad aeróbica, pero que entonces actividades como yoga, ¿qué efectos tendrían a nivel cerebral? Pregunta Karen. Ok, digamos que el yoga, lo que se conoce también, digamos, dentro del concepto del mindfulness, que es como yo me muevo, me siento bien, estarían más relacionados con este planteamiento que les hablé por acá, que era la conexión cuerpo-mente, ¿sí? Digamos, más acá de cómo voy a tener un efecto
fisiológico, psicológico, cómo mi cuerpo tiene una poderosa influencia sobre mi función cerebral. Entonces el yoga es una actividad que lo que me puede trabajar es esa conexión cerebro-cuerpo, hacer conciencia corporal, como les decía, el planteamiento aquí se va un poco más a los efectos psicológicos del ejercicio, cómo yo me empiezo a sentir bien, cómo yo me empiezo a sentir conectada con mi cuerpo, cómo no está mi cerebro por allá y mi cuerpo por otro lado, es más en esa vía. No se ha encontrado, de hecho, se refiere en la literatura que aquí se necesitan más estudios, que se deberían hacer más estudios a nivel neurobiológico. Los que existen definen que no hay cambios, pero van más en el efecto psicológico y terapéutico que tiene el ejercicio cuando tú lo realizas y cómo tu cuerpo se conecta con tu sistema nervioso. Ok, hay dos preguntas más. Entonces, la profe Sandra pregunta, con relación al horario y tipo de ejercicio, algunos expertos indican que es mejor hacer ejercicio aeróbico después de las 10 de la mañana. Frente al ejercicio de fortalecimiento, sugieren que sí es conveniente hacerlo antes de esa hora. ¿Qué opinas? Es más como tu concepto, sí. Pues digamos que no tengo mucho conocimiento al respecto, pero lo que yo podría plantear probablemente que tiene que ver con, en el caso del ejercicio de fuerza, como con procesos de activación muscular, con procesos que tienen que ver con el tono muscular y postural. El tono muscular y postural a lo largo del día va a tener cambios. Por ejemplo, cuando yo me acabo de despertar, mi tono tiende a ser un poco bajo, mientras mi sistema se adapta a la demanda, entonces ya comienzo a tener un tono postural un poquito más alto que va en la medida en que yo, por ejemplo, ya tengo que caminar, ya me tengo que mover, ya tengo que hacer otro tipo de actividad. Yo contestaría esa pregunta probablemente pensando en esa vía, cómo mi sistema nervioso va a tener unos procesos en el día de adaptación, de respuesta del ambiente y que el tono muscular va a ir aumentando. Entonces, si yo voy a hacer actividades que requieren fuerza muscular y reclutar fibras musculares, probablemente en el tema del tono, cuando yo tengo un tono más alto, en los momentos del día en que tengo un tono más alto, probablemente sea mucho más fácil o más apropiado hacer actividad de fuerza muscular. Y mira que ahora que hablas del tono postural, también muy interesante el planteamiento que hiciste de la teoría de la posición corporal del poder. Entonces creo que ese tema de la autoafirmación también, esa relación que tiene, ahí surgen unos elementos muy interesantes para investigación, ¿no? Con relación a todo lo que tiene que ver con esas cualidades físicas y los ajustes que se hacen a nivel también postural. Hay una pregunta también de Andrea. Ella dice, ¿por qué en ocasiones al hacer ejercicio físico diario, aproximadamente más de una hora, algunas veces se siente placentero, como y en otras ocasiones se siente mucho cansancio? ¿Esto podría ser por malas cargas o a qué se debe? Bueno, digamos que dependiendo del tipo de ejercicio, lo ideal es que si tú estás empezando a entrenarte, no deberías hacer ejercicio inicialmente todos los días, o por lo menos no ejercicio de fortalecimiento muscular todos los días. ¿Por qué? Pues porque tu sistema muscular como tal va a requerir tiempos de recarga, digámoslo así, necesita descansar. Entonces, por ejemplo, se recomienda que el ejercicio que tiene que ver con fuerza muscular, como el levantamiento de las pesas, como ejercicios como las sentadillas, todo lo que tiene que ver con fuerza muscular, se debe hacer día intermedio. Dejar un día de descanso para que el músculo pueda retornar a un estado de relativa relajación y pues no tenga efectos, digamos, de dolor. En cuanto al sistema nervioso, acá tiene que ver mucho el sistema que yo les hablaba, el sistema de gratificación y recompensa. Entonces, y el sistema de motivación. Son dos sistemas que estarían trabajando allí. Entonces, si yo si yo ejecuto una actividad física que me duele, que me genera disconfort, porque es dolorosa, porque me siento muy cansado, entonces viene a activarse este sistema de recompensa y gratificación. Entonces, mi sistema nervioso no quiere hacer esta actividad porque no es gratificante.
Entonces, también esto hace que estos procesos pues sean un poco más, digámoslo así, más difíciles de ejecutar. Entonces, un poco aquí la recomendación general sería, si vamos a hacer ejercicio de fuerza, intercalar los espacios, por lo menos para aquellos que nos estamos empezando a ejercitar o que estamos en procesos de inactividad actual. Y como les decía en las recomendaciones generales, es importante hacerlo bajo un esquema que incluya la motivación, ¿sí? Pero que también involucre actividades como, que yo considere mi nivel real de condición física, no sobreexigirme. La sobreexigencia también hace que estos sistemas de recompensa y gratificación se activen de forma negativa y hace que incluso probablemente eso es lo que implica que un individuo tenga aversión a hacer ejercicio. Como les decía, encontrar una motivación realista y encontrar una actividad que me guste. Excelente. Dos personas preguntan a propósito de tu respuesta, ¿de qué tips o estrategias sugieres para aumentar la motivación? Ok, hay muchas. Entre esas, la que les acabo de mencionar. Ustedes pueden buscar incluso por la plataforma por YouTube a esta investigadora que les mostré por aquí. Y ella muestra algunas posiciones súper interesantes desde el tema de la autoimagen. Hay una charla que ustedes pueden encontrar en Amy Q, la pueden buscar por allí, y ahí ella plantea como por ejemplo cómo estas posiciones de poder, no solo estas que están acá presentes, sino una posición en la que yo coloque mis brazos sobre la mesa, o una posición que se llama, que en Estados Unidos la llaman mucho la posición de Obama, que es con las piernas extendidas sobre el escritorio y los brazos en la parte de atrás de la cabeza. Pueden ser actividades que potencian ese empoderamiento corporal y que ayudan a la motivación. Otra forma de motivarse es sencillamente hacer actividades, nuevamente, acudiendo al sistema de recompensa y gratificación, actividades pequeñas, metas pequeñas. No tengo que plantearme que voy a hacer ejercicio todo el día, todos los días. No, simplemente decir, esta semana voy a hacer 2 veces ejercicio, 30 minutos, y ponerse una meta realista y corta y lograrla. El efecto que tiene lograr esa meta, por pequeña que sea, pues es un efecto maravilloso porque aumenta ese nivel de recompensa y gratificación y hace que haya mayor adherencia al ejercicio. Excelente, pues dieron una última pregunta, ya esta va a ser la última porque ya se nos acabó el tiempo. Y es Marisol, pregunta con relación a las pausas activas, ¿qué se hacen en las empresas? ¿Qué pueden recomendar con relación a cada cuánto realizarlas y el tiempo de duración de las mismas según personal administrativo y operativo? Fíjate que las pausas activas normalmente se basan, bueno, realmente no es mi campo de trabajo, lo voy a decir un poco desde el desconocimiento, lo hablo más como trabajadora que ha estado en ambientes donde nos realizan pausas activas. Las pausas activas buscan más, son actividades relacionadas con movilidad articular y estiramiento muscular, por ejemplo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aumentar la productividad de mi personal en cuanto a la función cognitiva, es supremamente necesario involucrar actividades de moderada y de alta intensidad en términos de ejercicio aeróbico. Las pausas activas, nuevamente, si apelamos a esta idea de que yo voy a tener una respuesta de mi sistema nervioso al ejercicio que tiene incluso un pico de duración de máximo 2 horas, uno podría decir que puede estar trabajando en un promedio de intercalar estas actividades de 2 a 3 horas en la jornada laboral. Perfecto, Andrea. Qué pena contigo si puedes poner la última diapositiva. Algunas personas quieren anotar tu correo, no alcanzaron a hacerlo. Entonces, mientras nos despedimos, si me colaboras poniendo tu última diapositiva. Excelente, excelente, Andrea. Creo que vamos a necesitar de otra sesión contigo porque definitivamente es un tema muy interesante y novedoso. Te agradezco tu participación. Les recuerdo a todos que a las 11 de la mañana tenemos también nuestra conferencia de las 11, se llama Terapia Ocupacional en Discapacidad Visual. Retos y experiencias durante el aislamiento preventivo por COVID. Entonces, los esperamos a las 11 de la mañana.
Y antes de irnos, les deseamos un gran día, feliz día del profesor y la profesora. María Andrea, feliz día, que tengas, Muchas que te gracias a consientan todos, mucho feliz día. y nos vemos a las 11 de la mañana. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.